Cambiamos de tema ahora porque hoy se dio a conocer que a partir de los datos personales que concentra el Instituto Nacional Electoral, mejorarán y agilizarán la identificación de desaparecidos en el país. Veamos cómo. El Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas firmaron un convenio que establece las bases y mecanismos de colaboración para lograr la identificación de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que este convenio es posible gracias a que la base de datos multibiométrica del padrón electoral se ha constituido como la más grande, más confiable y la más segura del mundo. Estoy seguro que contribuir a la identificación de personas desaparecidas, de cadáveres e incluso de restos humanos, aunque es un tema complejo, es una contribución más de los procedimientos que nuestra democracia ha constituido y que permite la recreación de nuestra sociedad. Al corte del 31 de agosto del 2018, el padrón electoral cuenta con 90.65 millones de registros, de los cuales 65.2 millones contienen información de 10 huellas dactilares de cada ciudadano y ciudadana, lo que representa 72% del padrón, y para los restantes 25.5 millones de registros, se cuenta con huellas de 2 dedos índices de cada ciudadano. Durante muchísimo tiempo la información que tenían o con la que contaban en su mayoría era solamente el nombre de su familiar. Este convenio nos brinda la posibilidad de realizar búsqueda de estas personas, de estos familiares, ya no solamente por el nombre, sino a través de la fotografía y la huella dactilar. Eso para nosotros es de especial atención y reconocimiento. Gracias a este convenio, ya no van a tener que esperar años o hacer todo un proceso jurídico para obtener información. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sigue comprometida a realizar con las labores utilizando toda la información disponible. Con imágenes de Andrés Brito, María José Valencia, 21 Noticias. Y en un tema relacionado, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, informó que colaborarán con el gobierno de Veracruz en la identificación de al menos 166 personas que fueron localizadas en fosas clandestinas en esa entidad. Sin embargo, dijo que al momento no cuentan con toda la información necesaria para el proceso de reconocimiento. Aquí sus palabras. El día de hoy por la mañana hablé con el señor gobernador para brindarle toda la disposición y toda la colaboración del gobierno federal para el proceso de identificación de todas estas personas que se estarían localizando en este lugar. Nosotros hemos avanzado bastante con el Registro Nacional de Población para tener la fecha de nacimiento de la persona. Esto nos establece ya a quien tenemos que buscar, y a partir de ese dato, ya en coordinación, y por eso la importancia de este convenio, solicitarle al INE pues la fotografía y la huella dactilar de esta persona.